comenzamos el tema de espacios topológicos y con el objetivo de llegar a introducir este concepto podemos pensar que la topología tiene como un primer cometido formalizar las nociones de, digamos, continuidad y cercanía que se tienen de forma natural en el espacio euclidio Rn a unos ciertos espacios más generales, los denominados espacios topológicos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, más o menos en palabras llanas, dados dos conjuntos X e Y y una aplicación F que vaya de X a Y, queremos determinar alguna estructura adicional sobre nuestro conjunto X y sobre nuestro conjunto Y que hagan que tenga sentido preguntarnos cuándo la función F es continua. De esta forma, digamos que en esencia lo que queremos hacer es establecer un marco teórico, el marco teórico de hecho más general posible, en donde estos conceptos de cercanía y continuidad puedan presentarse con rigor y además sean, claro, interés para las matemáticas. Bien, pues la forma más ilustrativa y quizás más natural de hacer esto es presentando primero cómo se pueden extrapolar las nociones de continuidad y cercanía a los conocidos como espacios métricos, y es lo que vamos a hacer a continuación. Para ello, primero recordemos qué ocurría en el caso euclidio. Si teníamos una función, pongamos f, definida entre dos espacios euclidios, Rn y Rm, nosotros decíamos que f era continua en un punto x sub 0 si transformaba puntos cercanos a x sub 0 en puntos cercanos a su imagen, f de x sub 0. Es decir, que satisfacía la definición epsilon delta que todos conocemos. Esta nos decía que, bueno, pues para una cantidad positiva epsilon siempre era posible encontrar un número delta, de forma que si escogíamos un punto x que distara menos que delta de x sub 0, entonces su imagen va a distar menos de epsilon que f de x sub 0. Así, de esta forma en Rn, como podemos observar, se fundamenta la continuidad puntual en términos de la norma euclidia, o equivalentemente en términos de esa función distancia que se tiene en Rn de manera natural, inducida precisamente por esta norma euclidia. Bien, pues como primer paso, para definir la continuidad de un punto, pongamos x sub 0 de una función definida en dos conjuntos arbitrarios x e y, parece ser que podría obtenerse si tuviéramos de alguna forma definida una noción de distancia en ambos conjuntos x e y, ¿verdad? Bueno, pues eso es más o menos lo que vamos a intentar hacer, y es de hecho lo que se hace en los espacios métricos. Así pues, la función distancia que antes comentábamos que quedaba determinada para la norma euclídea de Rn, satisface tres propiedades que nosotros pues vamos a considerar como fundamentales para entender que una cierta aplicación sea considerada una distancia. Y estas son tres. La primera es que la distancia entre dos puntos cualquiera, x e y, siempre es positiva, y en caso de ser cero, necesariamente los dos puntos deben ser el mismo. La segunda es que debe ser simétrica, es decir, que la distancia de un punto x a un punto y debe ser siempre la misma que la distancia de un punto y a un punto x. Y por último, que satisface la famosísima desigualdad triangular. Esto es que la distancia de x a z es menor o igual a la distancia x a un punto intermedio y más la distancia de ese punto intermedio y al punto z. Bien, dicho esto, estamos en condiciones en efecto ya de llevar esa noción de distancia a conjuntos más arbitrarios como esperábamos. Y de esta forma nosotros lo que haremos será lo siguiente. Y es que dado un conjunto cualquiera, pongamos x, vamos a considerar una aplicación D que vaya desde el producto cartesiano de x por x a la recta real, de forma de que a cada par de puntos x y le asocia un número real, d de x y. Bien, pues nosotros consideraremos que d de x y representa la distancia del punto x al punto y si esa función d satisface las tres propiedades que satisfacen la distancia euclidia de Rn. Y además, si esto ocurre, a esa aplicación D se le denominará métrica y al par XD espacio métrico.
De esta forma, en un espacio métrico tiene sentido preguntarse cuál es la distancia entre dos puntos, ¿verdad? Pongamos x e y del conjunto. Claro, entonces una vez que ya tenemos esto, casi que podríamos tener la definición de continuidad de una función entre espacios métricos de forma automática, ¿verdad? La realidad es que sí. La realidad es que sí, aunque como veremos en vídeos posteriores, quizás utilizar esta distancia como criterio ideal para determinar si una aplicación es continua o no será la mejor idea, ¿vale? De momento, antes de terminar el vídeo y de ver cómo, y antes incluso de ver cómo se extrapola esta noción de continuidad a espacios métricos, me gustaría dar presentar algunos ejemplos de espacios métricos. Bien, pues quizás el más inmediato sea Rn junto con la distancia usual definida por la norma euclidia de Rn que vimos antes. Que esta se definía pues precisamente como digamos la raíz cuadrada de la suma de cada uno de la diferencia de los componentes al cuadrado. Bien, otro ejemplo puede ser la distancia del máximo, que está inducida por otra norma en Rn, la llamada norma del máximo, y se define pues bueno como el máximo entre el valor absoluto de la diferencia de cada una de las coordenadas de los puntos x e y en el que estemos calculando la distancia. Bueno, se pueden encontrar más ejemplos de distancias en Rn, pero también se pueden encontrar ejemplos de estas métricas en otros conjuntos, como puede ser el conjunto de números naturales. De hecho, no es difícil demostrar que la función d de nm definida de esta forma es en efecto una métrica en n. O incluso la definición de espacio métrico permite dotar a cualquier conjunto X de una métrica, la denominada métrica trivial, la cual está definida como aquella aplicación que a cada par de puntos X e Y le asocia el 1 si X es distinto de Y, o el 0 si X es igual a Y. Todos estos ejemplos se puede demostrar que verifican los axiomas de las propiedades que debe satisfacer para ser una métrica. Nosotros no nos vamos a entretener en demostrar eso para que los vídeos no se alarguen innecesariamente, pero sí lo pueden encontrar en numerosos libros de topología hechos. De hecho, el caso para n igual a 2, en el caso en el plano, son muy sencillos de demostrar. Bueno, nada, dejamos el vídeo aquí y les veo en el próximo vídeo en el que ya veremos cómo se presenta esta noción de continuidad en espacios métricos.